Vamos a leer en Romanos capítulo 3. Si hay algo que a Martín Lutero lo impactó y que fue transformado, convertido, siendo él un monje católico, conocen la historia de Martín Lutero, y él siendo anteriormente a ser monje era un estudiante de abogacía, conociendo las leyes, algo que a él lo atormentaba era la culpa, la culpabilidad del pecado. Y él intentó de todos los medios sacarse la culpa y se flagelaba, se golpeaba, y él mismo decía que hasta experimentaba una lucha con Satanás, el acusador, por causa de la culpabilidad. Y esto llevó justamente a que él, en su maltrato y en su deseo de ser libre o de tener paz, encontrando a través de autoflagelarse solución para la culpa, la palabra reveló a su vida lo que es la justificación por la fe. No fue en esa noche, no fue en ese momento, sino que fue en un estudio. Él estudiaba la palabra porque él era, ¿cómo estás? Un maestro de la palabra, enseñaba la palabra. Pero hay algo que él, cuando se le iluminó la Escritura y fue convertido realmente por el Señor en un verdadero Hijo de Dios, él dice que al encontrar este texto, estas palabras de la justificación, dice, las puertas del paraíso se abrieron delante de mí y fue libre. Entonces, el gran problema de muchos cristianos es que, como hablamos la clase pasada, tienen conocimiento de lo que se habla, de la palabra y del Evangelio. Pueden creer incluso, decir creo lo que dice la palabra, pero faltaba algo, ¿se acuerda para la conversión? Era la confianza, confiar en la obra sustitutiva de Cristo. Yo debía confiar en Él. Y el problema de que al no confiar, por más que yo entienda, crea, comprenda, lo acepte, diga sí, amén, me está faltando algo a mí que es descansar en la obra de Cristo. Confiar y descansar que lo que Cristo hizo no lo hizo por Él, porque Él no pecó. Lo hizo por mí, lo hizo por vos. O sea, lo hizo para salvarnos. ¿Y qué hizo? Tomó nuestro lugar. Él fue sustituto. Y Él recibió el castigo penal de la paga del pecado, que era nuestra, no de Él. Y Él, al ser muerto como un cordero en propiciación, aplacó la ira del Padre, satisfizo la justicia del Padre que ha sido agredida, violada por el pecado del hombre, y el Padre, a partir del sacrificio de Cristo, tiene paz, perfecta paz para con Cristo. Pero no queda allí solamente, sino que todos los que confían en Cristo, en la obra de Cristo que fue hecho por nosotros en forma sustitutiva, penal, vicaria, ahora también nosotros tenemos paz para con el Padre, porque ya no hay condenación. Entonces, ¿cómo tratamos los cristianos el tema de la culpa? La culpabilidad. Y la culpabilidad o la culpa es una emoción que sentimos todos los seres humanos que tenemos conciencia de que hicimos algo malo. Y la culpa se manifiesta a través del dolor, de la vergüenza y de caer en la autojusticia. O sea, yo mismo paso a ser mi juez y yo mismo paso a dar mi veredicto y mi sentencia. Y por lo general la culpa sin la guía del Espíritu Santo termina siendo destructiva para la vida de la persona. Así que vamos a tomar lectura inicialmente en capítulo 3 de Romanos. Yo voy a leer de la versión contemporánea de Reina Valera y vamos a leer desde el versículo 21. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene la fe o la confianza en Cristo Jesús. Es el mismo libro de Romanos, la carta de Pablo, que les pediría a ustedes que lean el capítulo 4, el capítulo 5, incluso el capítulo 6, para poder ver todo lo que hace referencia a la obra de la justicia. Pero como resultado de esta obra de Cristo y nuestra confianza en Jesucristo, la fe en Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, desencadena claramente en el capítulo 5, versículo 1, cuando dice: así pues, justificados pues por la fe, ¿cuál es el resultado? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, ¿qué es lo que ayuda a una persona a ser libre de la culpabilidad, de la culpa? Es la justificación de parte del Señor. Y como hemos visto en clases anteriores, hemos visto el llamamiento del Evangelio, que mediante el cual Dios nos llama a nosotros a confiar en la obra de Cristo para salvación. Hemos visto la regeneración, en la cual Dios nos imparte una nueva vida espiritual, por eso hemos nacido de nuevo. Y hemos visto la conversión, mediante la cual nosotros, ¿qué hace? Respondemos afirmativamente ese llamado porque fuimos nacidos de nuevo, oímos el llamado y respondemos afirmativamente el llamado que nuestro Dios nos hace por medio del Evangelio, con la evidencia del arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en Jesucristo. Pero ¿qué de la culpa de nuestros pecados? ¿Qué pasa con la culpa de nuestros pecados? Yo puedo ser una persona que cometió un homicidio. Yo puedo estar delante de un juez y el juez me dice: bueno, está bien, te perdono. Y yo salgo a la calle. Pero resulta ser que eso no cambia mi condición. Yo sigo siendo un homicida, porque yo fui el que cometí lo que hice. Debemos entender nosotros de que la culpa de nuestro pecado es justamente la invitación del Evangelio de Jesucristo a creer en la obra completa que ha hecho el Señor. Y no solo fue el perdón de nuestros pecados, porque Cristo nos perdonó y nos limpió de todos nuestros pecados, sino que también trató con nuestra culpa. ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? Es el Padre. El Padre es el que recibe la obra de Cristo satisfactoria, la cruz del Calvario, y por eso es que nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Así que la regeneración hace posible que respondamos a la invitación. La conversión es lo que nos permite a nosotros que recibamos justamente una nueva vida y el perdón de nuestros pecados. Pero ahora la aplicación de esa redención significa en algo que ya no depende de nosotros. Yo fui llamado, yo fui regenerado, nací de nuevo, yo respondí que creo, que acepto, que me arrepiento, que pongo mi fe en Cristo, pero con eso no soy salvo todavía, ¿no es cierto? Falta algo. Y falta nada más y nada menos la respuesta del Padre a nuestro pedido de perdón. ¿Sí o no? Y cuando el Padre nos perdona, cuando el Padre dice: tus pecados han sido perdonados, en nosotros hay una nueva relación. Antes éramos enemigos, apartados y destituidos de la gloria de Dios,
y ahora pasamos a ser reconciliados, unidos, al dar la declaración de que nuestros pecados han sido perdonados. Pero esta debe ser una declaración legal que hace Dios. La Biblia presenta a nuestro único Dios como un juez justo, que Él no tiene por inocente al culpable. Ahora, ese juez justo, hemos leído recién en Romanos, es el que justifica al pecador. Entonces nos va a llevar a nosotros a preguntarnos cómo, si es justo, puede perdonar o decir que no somos pecadores cuando lo somos realmente. Y ahí está la confianza en la obra de Cristo, por el cual nosotros tenemos que depositar nuestra fe. Que Cristo pagó por nosotros. Que Él hizo la obra en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados y nosotros somos justificados. Es importante ver que el apóstol Pablo, en la observación de la cadena de la redención que comienza con los que antes conoció y termina también los glorificó, en ese suceso de cadena de la salvación o el orden de la salvación que hemos aprendido, que se llamaba Ordo Salutis, ¿sí? Dentro de esto figura la justificación, porque dice el apóstol Pablo, a los que antes conoció, a estos también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea que, ¿quién es el que justifica? El mismo Pablo lo dice en Romanos, Dios es el que justifica. Por eso es que, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Entonces, la justificación, podríamos nosotros hablar de un acto de Dios que nos bendice eternamente a nosotros, pero ese Dios que hace este acto es un juez. Y ese juez es el que nos justifica a nosotros, pero no por algo que nosotros hiciéramos, sino algo por lo que Cristo hizo y se nos imputó a nosotros. ¿Está claro eso? Nunca nosotros debemos pensar que alcanzamos algún mérito para ser justificados. Jamás. Entonces, ¿qué es pues la justificación? Podríamos dar una definición nosotros de que la justificación es el acto legal instantáneo, no es progresivo, es inmediato, ¿sí?, de parte de Dios, mediante el cual Él hace dos cosas. La justificación es un acto legal instantáneo, inmediato, ¿sí? Vio como a veces vemos en la película cuando el juez golpea el martillo y dice, inocente, ¿sí? Bueno, imagínense en ese cuadro como lo que describe la palabra, que Dios es un juez justo. Y cuando alguien recibe una justificación, es porque Dios hizo atribución a su derecho legal. Él es juez. Así que en definición, la justificación es un acto legal, instantáneo, de parte de Dios, mediante el cual Él hace dos cosas. Para que la justificación sea perfecta para nosotros, Dios hace dos cosas. Lo primero que hace Dios, que es muy importante, no sé para usted, pero para mí sí lo es, porque mi conciencia me acusa de que soy un pecador. Lo primero que hace Dios es que nos declara que todos nuestros pecados están perdonados. Todos nuestros pecados están perdonados y la justicia de Cristo nos pertenece a nosotros. Eso es el primer punto que hace Dios. Yo no sé si a usted no le da ganas de salir gritando de alegría, pero yo ya lo hice alguna vez, cuando entendí que todos mis pecados, pasados nada más, presentes y futuros, han sido perdonados totalmente. ¿Cuántos creen esta verdad? No tienen la culpa que encontrar un lugar de acusación en nosotros. Porque lo que hizo el Padre, el juez justo, es declarar que todos nuestros pecados han sido perdonados y la justicia de Cristo ahora nos pertenece a nosotros. Ese es como primer punto.
del acto legal instantáneo, inmediato, que Dios hizo al justificarnos. Y el segundo punto en nosotros, Dios nos declara justos ante sus ojos. O sea que Él no nos ve nunca, jamás, como pecadores. Bendito sea el Señor. Sin merecerlo. Sin merecerlo. Porque todos los días la palabra escrita en mi corazón y en mi mente me acusa mi conciencia y a través del Espíritu Santo también me vuelve a decir que soy un pecador porque cometo los pecados. Pero no hay contradicción en lo que hace el Espíritu Santo y lo que el Padre está haciendo. Porque el Espíritu Santo me convence de pecado para que yo no crea que no peco. Porque hay una carta del apóstol Juan, en su primera carta, dice que el que dice que no pecamos es mentiroso. Todos pecamos. Y por ende debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados para ser limpiados y perdonados por la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que el Padre está diciendo es que nuestros pecados no afectan nuestra posición legal delante de Dios y con referencia a nuestra eternidad. ¿Se entiende esto? Pero eso no nos da licencia a nosotros, al saber esto, de que entonces yo puedo hacer lo que quiera. Porque como mandato del Señor yo debo hacer morir lo terrenal en mí. Como mandato del Señor yo tengo que todos los días negarme a mí mismo y tomar mi propia cruz y seguirlo. Es una orden de parte del Señor a que yo sea santo como Él es santo. Y la santificación es un ejercicio progresivo, diferente a la justificación. Dijimos que la justificación es un acto legal de parte de Dios, instantánea, que nos declara justos, justificados. Voy a traducir esa palabra justos. Nos declara inocentes. Nunca cometimos nada. ¿Cometimos pecados, sí o no? Hemos nacido en delitos y pecados. Pero ¿qué dice la palabra? Que algo ha pasado en nosotros. Al ser regenerados, al ser nacidos de nuevo, porque hemos puesto nuestra confianza en el Evangelio del Señor Jesucristo, de su obra vicaria, penal y sustituta que Él hizo en la cruz del Calvario por mí, ahora el Padre me justifica y me declara puro delante de sus ojos. ¿Se entiende esto? Entonces, explicar los elementos de la santificación, de la justificación, y cómo nosotros debemos reaccionar ante esto, debemos ver que Dios es el Padre que nos declara justo ante sus ojos, puesto que nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. Nosotros pertenecemos a Cristo y estamos en Él. Por eso dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Al estar nosotros unidos a Cristo Jesús, nosotros estamos siendo beneficiados por la obra gloriosa de Cristo triunfante en la cruz del Calvario. Como primer punto, vamos a ver que la justificación incluye una declaración legal de parte de Dios. Es lo que vengo diciendo, pero vamos a desarrollar un poquito esto. El uso de la palabra justificar en la Biblia indica que la justificación es una declaración legal de Dios. Dios es juez y Él puede decir culpable o inocente. Culpable o inocente. Porque Dios es un juez justo. Pero también el verbo justificar en el Nuevo Testamento, derivado de una palabra griega, dikaio, tiene una gama de significados. En este sentido nosotros podemos ver que aún justificación también hace referencia a declarar a alguien justo. Encontramos en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas 7:29, diciendo, y todo el pueblo y los publicanos cuando oyeron justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Ellos arrepentidos por sus pecados, ellos justificaron a Dios, como diciendo, Dios es justo. ¿Sí? Entonces tenemos que entender
algunas interpretaciones también que se usan en el Nuevo Testamento. Por supuesto, el pueblo y los recaudadores de impuestos no hicieron a Dios justo. Esto es imposible, Él es justo. Sino que ellos declararon que es justo lo que Dios le está demandando a ellos. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando Pablo escribe en sus cartas en el Nuevo Testamento, en las cartas de Romanos, y haciendo uso y referencia de lo que nosotros éramos, pecadores, bajo la ira de Dios, separados y destituidos de la gloria de Dios, pero Dios muestra su justicia al Él mismo poner a Cristo como propiciación. Hemos leído que lo hace en forma gratuita, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hay dos palabras que debemos tener en cuenta. Gratuitamente, ¿qué significa que algo es gratis? Que no tiene ¿qué? No tiene costo, no hay que pagar nada, es gratuitamente, ¿sí? Nosotros fuimos justificados ¿cómo? Gratuitamente. Fuimos justificados sin pagar nada, absolutamente nada. Pero el mismo texto dice que fuimos justificados gratuitamente por medio de la redención del Señor Jesucristo. Y acá aparece la otra palabra, redención. Y redimir no es gratis. Redimir es pagar para rescatar, es comprar con un precio algo que yo quiero adquirirlo. Entonces, mi justificación para nosotros fue gratuita, pero quien la pagó con su propia sangre fue Jesucristo. O sea que Él pagó nuestra libertad cuando nosotros no la merecíamos. ¿Se entiende esto? Entonces, es una obra de Dios hecha a través de la obra de Jesucristo en la cruz, pero que el Padre es el que justifica. Así que la idea de la justificación es una declaración legal que es también se basa evidentemente en la obra de Cristo en forma sustitutiva por nosotros. Cuando está diciendo en Romanos 8, 33 y 34, Pablo escribe esto y formula una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que formula Pablo en Romanos 8, 33 al 34? ¿Quién quiere leer? Bien, encontramos allí las dos palabras claves. La justificación dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice la respuesta de esa pregunta? Dios, o sea, el Padre, es el que justifica. ¿Por qué justifica el Padre? Porque el versículo 34 dice de que no pueden condenar a un escogido de Dios ni acusarlo, porque Cristo, ¿qué hizo? Murió. Pagó con su sangre por nuestra salvación, nuestra libertad y nuestra justificación. Esto, hermano, se llama evangelio puro. Esto es lo que se debe predicar a todo el mundo. En las calles, en todos lugares, no andar ofreciendo riqueza, prosperidad, milagros, sanidades de hermanos. Hay que hablar del problema del hombre que es el pecado. Y hay que resolver ese problema únicamente con el evangelio de la cruz de Cristo. Porque no hay nadie que pueda ser libre de la condenación y de la culpa del pecado, si no es por la obra de Cristo en la cruz y por la fe que el pecador pone en Cristo. Él lo hizo por mí. Él lo hizo por mí. Para que podamos entender, a veces nosotros nos decimos, hemos salido campeones, ¿sí? O yo salí campeón. Y realmente yo ni siquiera entré a la cancha. Yo estaba en la tribuna o a lo mejor en la casa viendo por la tele. Pero yo adjudico que soy yo el campeón. Porque el que metió los goles fue mi equipo. Y el que hizo los goles fue el jugador más valioso que yo tengo. Él hizo todo. Pero yo me llamo campeón. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Él venció. Él es el que ganó.
Él es el vencedor de todas las cosas. Y nosotros nos llamamos más que vencedores por lo que hizo Cristo Jesús. Así que aquí encontramos, hermanos, que al responder que nadie puede condenar, porque es el Padre que nos declara justos a los que éramos culpables, entonces debemos ver nosotros que lo opuesto a la condenación es la justificación. ¿Todos merecíamos ser condenados? Sí. No merecíamos ser justificados. Por lo tanto, si somos justificados cuando no merecíamos, eso se llama gracia, un regalo, un favor que no lo merecíamos. Y la gracia aplicada a nosotros es la obra de Cristo triunfante en la cruz del Calvario. Por esa razón nosotros somos justificados, porque lo opuesto de la condenación es la justificación, que en este contexto debería significar declarados a alguien que no es culpable cuando en realidad lo era. ¿Por qué nosotros podemos creer esta verdad? Porque si la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte y nosotros no pagamos por nuestros pecados, entonces la pregunta es, ¿quién pagó muriendo para que mi deuda sea cancelada? ¿Quién lo hizo? Cristo, no hay otro. Por eso dice Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Nadie más se lleva la gloria de nuestra salvación. Todos los ángeles y todos los redimidos de la sangre del Cordero, según la visión de Juan en Apocalipsis, millones de redimidos por la sangre del Cordero de toda tribu, toda lengua, de toda nación, no cesaban de día y de noche decir, Santo, 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 el Señor Jehová de los ejércitos, porque la salvación es de Jehová. Él es el que nos dio la salvación. Así que, si vemos nosotros estos argumentos de la salvación, podríamos entender que nosotros hemos recibido una justificación inmerecida. Amén. Bien, el tema de la justificación no es un tema del Nuevo Testamento, sino que ya desde el Antiguo Testamento se hace mención a lo que es justificar. Y necesitamos nosotros entender que la justificación, como la aplicación de la justicia, está contemplada en el Antiguo Testamento. Quisiera que alguien busque Deuteronomio 25:1 y veamos, por ejemplo, de qué manera este caso, justificar, significa declarar justo o no justo o culpable a alguna persona. Deuteronomio 25:1. ¿Quién lo lee fuerte? ¿Cuál es el carácter de los jueces justos? Deben absolver a los inocentes y condenar a los culpables. Ese es el carácter. O sea, Dios le dio instrucciones a través de la palabra cómo deben ser el carácter de todos los jueces. ¿Cómo tiene que ser? Que absuelva al inocente y condene al culpable. Nosotros entendemos este ejemplo de la siguiente manera. Si alguien irrumpe en nuestra casa y nos mata a toda la familia y huye, y resulta que lo atrapa la policía, al delincuente, al asesino, y lo lleva ante el tribunal, y nosotros estamos allí esperando la condena, y él le dice, el asesino le dice al juez, señor juez, estoy totalmente arrepentido de lo que hice. Y le pido perdón. Y el juez dice, le creo, me ha conmovido, queda libre. ¿Usted qué diría? ¿Que ese juez es cómo? ¿Justo o injusto? Injusto. Porque que diga que estoy arrepentido no se soluciona nada. El que lo hace, lo paga. Acá,
para que haya justicia, debería ir preso de por vida, y en algunas partes del mundo se practica la pena de muerte. En el Antiguo Testamento no se contemplaban mucho las infracciones hacia la ley, y en algunos casos estaba penada con la muerte. Muera irremisiblemente, sea apedreado o sea como sea, pero que muera. La pregunta es, ¿cómo hace Dios para ser tenido Él como justo, como un juez justo? O sea, esto de justificar o declarar culpable habla del carácter del juez. No puede bajo ningún aspecto declarar inocente al culpable y mandar culpable al inocente. Léelo, por favor. Exactamente, léelo más fuerte, así lo escuchen todos. ¿Y cómo es posible? Eso dice la palabra, dice que el que condena condena al justo, ¿sí? Y deja inocente al culpable, ambos son iniquidad y abominación. ¿Por qué? Porque un juez no puede hacer eso. Y justamente nuestra salvación está basada en algo que para la lógica no puede suceder. Uno dice, ¿cómo puede ser que Jesús, que jamás cometió un pecado, sea tratado por culpable y pecador cuando Él no lo hizo, y nosotros que hemos nacido en delitos y pecados, aborrecíamos a Dios y estábamos lejos de todo pacto con Dios, vinimos a ser justificados? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo lo hizo el Señor? Y eso justamente es la obra, primeramente, de sustitución. Dios lo que hizo es diferir su ira, que era hacia nosotros, el pueblo de Dios que estaba en pecado, diferir su ira hacia su propio Hijo. Y su Hijo aceptó recibir toda nuestra culpabilidad para Él morir en la cruz del Calvario por nosotros. De manera que el juez no deja sin cumplir la ley. Un hombre que era jefe de una tribu, un cacique de una tribu, que almacenaba todos los alimentos de todo lo que se cosechaba en un granero, había empezado a notar de que alguien estaba robando de la comida. Y le dijeron al cacique lo que estaba pasando. Entonces él dice que el ladrón, si lo encontraban ladrón, le tenían que dar 40 azotes para que pague por su robo. Y bajo ninguna contemplación iba a haber piedad. Y entonces salió ese edicto por todos lados y encontraron al ladrón. Y vinieron a decirle al cacique, pero nadie se atrevía a decirle quién era el ladrón. Porque resulta ser que cuando le dijeron, hemos encontrado quién es el que roba la comida, pero no sabemos qué va a hacer usted. Y él dijo, dígame quién es el que roba la comida. Y le dijo, hemos encontrado quien roba la comida del pueblo es su mamá, la madre del propio cacique. Y dice, está bien si no tiene que hacer nada con ella. Y él dijo, hay que castigar con 40 azotes, sin piedad, al que tal hizo. Y cuando la ataron a la madre para que sea azotada, en el momento que iba a comenzar los latigazos, el hijo de esta señora, el jefe, el cacique, interrumpió todo y dijo, pégueme a mí. Y él abrazó el palenque. Dice, la ley y la justicia se tienen que llevar a cabo, pero no sea sobre ella. Yo pongo mi cuerpo para que yo sea castigado. Esa es una ilustración para entender que la ley debe ser satisfecha al que comete la infracción. El pecado debe ser pagado, y el que pagó no fuimos nosotros, sino que Cristo tomó nuestro lugar y Él
fue voluntariamente a pagar por nuestros delitos y pecados. Todos, el que pone su confianza. Porque justamente es nueva criatura. Ante la justicia, él tiene que hacer cumplir la ley. Exactamente. Tal cual. Lo mismo la justicia del hombre es un trapo inmundo, ¿no? Porque muchas veces se hace infracción de la ley o del criterio de la justicia, como decíamos recién, favoreciendo a quien no se debe. Bueno, ¿vamos bien? El punto B. Dios declara que somos justos ante sus ojos. Ese es el efecto de la justificación en nosotros. No solo que es un acto de Dios, como hemos visto acá, es una declaración legal de Dios, sino que es un acto en el cual Dios nos declara a nosotros justos ante sus ojos. O sea, esta declaración legal de Dios de justificar declara específicamente que nosotros somos justos delante de su mirada. Esta declaración abarca los aspectos generales en cuanto a que los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor sentimos libertad de la culpa del pecado por lo que hace el Padre. Primero, significa que declara que no tenemos que pagar ningún castigo por nuestros pecados. Al ser llamados justos ante sus ojos, Él no nos exige pagar ningún castigo por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya fueron pagados por Cristo en la cruz. Y fue una sola vez y para siempre. Hebreo dice que Él obtuvo eterna redención por nosotros. No podemos pagar 2 veces por el mismo pecado. No podemos pagar si nos hace una infracción, una multa de nuestro auto, ir a pagar 2 veces la misma multa. No se puede. ¿Por qué? Porque ya está pagado. Entonces eso debemos entender que forma parte de nuestro estado judicial delante del Padre. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que incluyendo los pecados pasados, presentes y futuros, después de esta larga reflexión que podemos encontrar de la justificación en Romanos 4 hasta el capítulo 5:21, que lo deben ustedes leerlo bien, van a encontrar justamente de la obra sustituta de Cristo, porque así como Adán fue cabeza federal de los que se pierden, Cristo fue representante y cabeza federal de los que han sido salvados también. Entonces, la idea que nosotros podamos ser hallados inocentes ante los ojos del Padre es que Cristo pagó por nuestros pecados y también el Padre nos declaró perdonados. Entonces, el perdón completo de todos nuestros pecados es prominente, lo que Pablo está haciendo referencia a la justificación. Debido a que nosotros debemos entender que al confesar y al ser perdonados y poner nuestra confianza en la obra de Cristo, si ya no hay pecado, no hay costo, ya no hay que pagar, ¿sí? Ya no hay pecado. Pecamos por naturaleza, hasta el día de hoy seguimos pecando, pero no tiene efecto sobre nuestra posición legal. Ahora, ¿qué afecta cuando yo pequé hoy? Porque todos pecamos hoy, ya sea de acción o omisión, pero todos pecamos, de hecho, de palabra, de actitud, de lo que sea, pero pecamos. ¿Qué afecta? No afecta mi posición legal, no afecta de cómo el Padre me ve, sino que mi relación con el Señor. Yo contristo al Espíritu Santo.
Mi relación empieza a sufrir una ruptura en cuanto a mi relación de confianza, de amistad, de bendición. Ahora, no porque Dios no quiera, sino somos nosotros los que debemos entender por qué no me conviene pecar. ¿Por qué no debo pecar? Porque cuesta. Aún estamos en un cuerpo lleno de pecado y todavía esos restos de pecado siguen todavía siendo una molestia para nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 7 decía que no entendía qué le pasaba, porque no hago lo que tengo que hacer, pero sin embargo hago lo que no quiero hacer. Entonces no sé qué me está pasando, pero hallo en mí que está todavía la ley del pecado. Y por eso que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo prefiero estar ya fuera de este cuerpo, o sea, morirme es mucho más una ganancia para mí, estar ahora con Cristo. Pero estar en este cuerpo es por causa de ustedes, de la palabra, de la predicación, decía el apóstol Pablo. Así que el único motivo que tiene de por qué nosotros nos quedamos en este cuerpo a sufrir todos los días la lucha con nuestra carne y nuestros pecados es por causa de Cristo. Pero si no, sería un negocio tremendo. Lo mejor que nos puede pasar es partir ahora mismo y estar en la presencia del Señor. Porque Pablo dice, si yo estoy presente delante de ustedes, estoy ausente del Señor. Pero si yo ya no estoy presente con ustedes, es porque estoy presente delante del Señor. Es inmediatamente. Cuando nosotros podemos ver esto, entendemos que tal justificación, por tanto, incluye claramente el perdón de los pecados. David en el Salmo 113, versículo 12 dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos está el oriente del occidente. O sea, tan lejos. Bueno, el perdón de los pecados es clave. Pero si Dios solo declara que estamos perdonados de nuestros pecados, no resolvería nuestros problemas del todo. ¿Por qué? Acá tenemos nosotros un pequeño bosquejo o dibujo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué palabra? La pregunta. Si Dios solo nos declara a nosotros nuestros pecados han sido perdonados, no resuelve nuestro problema del todo. Algo estaría faltando. Muchos se quedan con que fuimos perdonados. O sea, este soy yo y este es Cristo, la nueva vida. Ahora, fíjense ustedes que mis pecados han sido perdonados, por eso están en saldo negativo, están en menos. Yo tengo mis pecados perdonados, no afectan en nada. Pero hay que transferir a Cristo, o mejor dicho, en nuestra confesión, para descansar en Él, porque ¿qué sucede? Cuando nosotros descansamos en Cristo, es como que quedamos sin pecados, pero al recibir la justicia de Cristo, nuestro saldo es positivo ahora. No solo ya no tenemos pecado, sino que ahora tenemos justicia. Entonces, al tener la justicia de Cristo, somos justificados porque ¿quién logró esa justicia? No fuimos nosotros. Fue Cristo el que logró. Y Él nos impartió a nosotros su justicia. Por eso es que nosotros somos justificados. Así que el perdón de los pecados es una parte de la justificación. Pero la adjudicación de la justicia de Cristo a nuestro favor es la otra parte de la justificación. O sea que son dos cosas. Si alguien te pregunta, ¿usted es justificado? ¿Qué le diría? Sí, soy justificado. Y si te dice, ¿y qué es la justificación? ¿Qué le diría? Primero, que Cristo me perdonó todos mis pecados. Mejor dicho, el Padre, por la obra de Cristo en mí, me perdonó todos los pecados. Él me declaró, tus pecados han sido perdonados. Además de esto, el Padre me imputó a mí, a mi cuenta, la justicia que Cristo logró en la cruz del Calvario. O sea que somos justificados por una obra completa. Eso es lo que nosotros debemos ver y entender, que Dios debe declarar en nosotros justos, no neutros. Somos justos. Estamos justificados porque tenemos la justicia de Cristo. El Antiguo Testamento a veces presenta a Dios como dando esa justicia a su pueblo cuando éste no la ha ganado por sí mismo.
Isaías 61:10 dice, me deleito mucho en el Señor y me regocijo en mi Dios porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con su manto de la justicia. Isaías 61:10. Por tanto, Pablo habla que la necesidad de la justicia, el apóstol nos dice, ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega a nosotros mediante la fe en Jesucristo y a todos los que creen. O sea que, ¿qué debemos hacer nosotros? Creer. ¿Creer en qué? En la obra que Cristo hizo por nosotros. Él hizo por nosotros. Él pagó el precio de mis pecados, de mis rebeliones y mis iniquidades. Y al pagar, ya no hay deuda. Voy a darle un ejemplo. ¿Ustedes prestaron alguna vez plata a alguien? ¿Y qué pasó si no le devolvieron? Uno se dice, ¿por qué no me devuelves la plata? O por lo menos un llamadito, o por lo menos una advertencia, ¿sí? O tal vez conversamos de otra forma. Pero saben, hermanos, cuando esa persona viene y dice, disculpe, tome, 1, 2, 3 y paga todo hasta lo último, ¿usted tiene derecho a volver a pedirle plata después? A decirle, ¿cuándo me va a pagar? ¿Cuando ya te pagó? No, si ya te pagó todo, ya no hay nada. Bueno, lo que nosotros vemos es que nosotros no teníamos la posibilidad de pagar el precio de nuestros pecados. Por eso dice el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres, no dice de plata, dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es cuando yo me declaro en bancarrota espiritual, Señor, no tengo nada para ofrecerte, no puedo pagar mi libertad, yo estoy condenado y encima estoy endeudado, no tengo para pagar. Y es cuando Cristo viene y paga por nuestra libertad y nuestros pecados, lo paga Él en la cruz del Calvario y nos da libertad. ¿Vamos bien? El punto C, Dios puede declarar que somos justos porque Él nos atribuye la justicia de Cristo. Cuando decimos que Dios nos atribuye la justicia de Cristo, queremos decir que Dios ve la justicia de Cristo como nuestra. Dios ve la justicia de Cristo como nuestra. O sea, que considera que nos pertenece a nosotros. Hermanos, dice la Biblia que somos coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Cuando no teníamos nada, ahora lo tenemos todo porque el Padre nos hizo coherederos con Cristo. En otras palabras, de no tener nada, ahora lo tenemos todo. De no ser justos sino pecadores, ahora somos justificados por la obra de Cristo. O sea que cuando el Padre dice que Él nos atribuye la justicia de Cristo a nosotros, es que Él considera que nos pertenece a nosotros. No logramos esa victoria, pero sí la hizo Cristo y el Padre dice, es tuya también. Gracias por ese entusiasmo, hermano. Lo vi con una efervescencia. Decía, amén. Pero bueno, está bien. Me gusta que se controle el espíritu, ¿no? Santo Dios, qué glorioso es esto. Yo creo que nosotros no entendemos todavía la magnitud. Cuando lleguemos a aquel día, no vamos a parar de llorar de gozo y darle gloria al Señor por una eternidad, por lo que Él hizo por nosotros. Dice que la manera de poder alcanzar esta justicia es por medio de la fe. En Romanos dice que Abraham creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia.
Gálatas capítulo 15, Génesis 15, 16, hace referencia a Romanos 4, 3, que Abraham creyó. Ahora Pablo explica que al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. O sea que vemos nosotros de que no es mérito, sino que es fe. Y eso es lo que le pasó a Martín Lutero. Porque por gracia sois salvos. Por gracia. Y también dice justificados por la fe. Hemos recibido este regalo tan precioso. Ahora, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo las Escrituras nos enseñan acerca de esta justificación? Entonces, si las doctrinas de las Escrituras que nos hemos encontrado con la idea de atribuir culpa o justicia a alguien, vemos primero que cuando Adán pecó, su culpa nos fue imputada a nosotros. O sea, nosotros hemos nacido pecadores por culpa de Adán, desde ahí, más antes que Abraham, ¿sí? De Adán. Ahora bien, según lo que nosotros vemos en esta revelación de la palabra, que es la imputación del pecado sobre nosotros, Dios, el Padre, vio cómo nos pertenecía a nosotros el mismo pecado y por eso que hemos nacido destituidos de la gloria de Dios, en pecado. Pero segundo, cuando Cristo sufrió y murió por nuestros pecados fueron imputados a Cristo, puestos en Él. Y Él pagó y se llevó nuestros pecados y los limpió delante de los ojos del Padre. Como Él lo hizo, el Padre lo declaró justo a Jesús. Él lo hizo. Pero también esa justicia se nos imputó a nosotros. Por eso es que ahora tenemos saldo positivo. Justicia. Justicia de Dios. La justicia de Cristo es adjudicada a nosotros. Por tanto, Dios el Padre considera que nos pertenece a nosotros. Y ya no nos ve como culpables. Ya no nos ve como condenados. Por eso es que nos dice la palabra, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entremos con confianza por el camino nuevo, vivo que Él, Cristo, nos abrió delante del trono, que es su propia sangre derramada en la cruz. Tenemos acceso directo al Padre. ¿Se acuerda cuando hablamos de las cosas invisibles? El cielo está más cerca que lo que nosotros imaginamos. Es cuestión de comenzar a hablar y ya estamos en su presencia. No hay que viajar a la galaxia, a la estratosfera, por otras partes del universo. Estamos allí, delante del Señor. Por eso es que es fundamental para la esencia del Evangelio insistir de que Dios nos declara justos y no por nuestra condición real de justicia o santidad, sino más bien en la base de la justicia perfecta de Cristo. Nosotros no merecíamos nada de esto. Él nos regaló de esta gracia. La Iglesia Católica Romana tiene un severo problema y distorsión en cuanto a la salvación, porque ellos creen de que la salvación es por obras, por buenas obras. Y de allí Lutero sale. De allí Lutero entiende que no es por obras, es que no le alcanza al hombre, es por la fe en la obra de Cristo en la cual nosotros somos justificados. Bueno, el punto D. La justificación nos viene a nosotros únicamente por la gracia de Dios y no sobre las bases de méritos algunos que nosotros tengamos. En otras palabras, aniquile la fanfarronería. No ande presumiendo en yo hice, yo logré esto, No tiene ningún sentido, porque nosotros somos salvos por los méritos de Cristo. Y es justamente y únicamente la gracia de Dios. Nunca se olviden que es un regalo, un favor que no merecíamos. Cuando el apóstol Pablo explica en Romanos del 1:18 al 3:20 la condición del hombre, la culpabilidad del hombre,
Nadie jamás podrá jactarse delante de su presencia que merecía salvación y justificación. Romanos 1, 18 al 3, 20. Esa primera parte del libro de Romanos está mostrando la culpabilidad del hombre. Que el hombre no puede jactarse, no puede justificarse. Toda boca se cierra ante las evidencias del pecado que tenemos nosotros delante de los ojos de Dios. Pero el apóstol continúa explicando que todos los pecados están privados de la gloria de Dios. Todos los pecadores están privados de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios. Y por su gracia, solamente por su gracia, y en forma gratuita para nosotros, hemos sido justificados por medio de la redención del Señor Jesucristo que Él pagó por nosotros. Así que la gracia de Dios significa favor inmerecido. Como definitivamente no podemos ganar el favor de Dios, la única manera que podamos nosotros declararnos justos y delante de Dios en forma gratuita es la providencia de Cristo pagando por nosotros. Así que si Él nos dio su vida para darnos salvación, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas que pedimos? Dice. Pero el problema es que pedimos mal, porque pedimos para nuestro ego. Debemos nosotros entender que la salvación es totalmente por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo en Efesios. Nadie puede llenarse de jactancia delante de su presencia. Por eso es que hay una gran diferencia entre la enseñanza bíblica cristiana a de la iglesia romana, puesto que nosotros somos justificados por la gracia. Ellos a esa gracia le suman muchas buenas obras y méritos propios para alcanzar esa salvación. Por esta causa es que Lutero y los otros reformados o reformadores insistieron de que la justificación solo viene por la gracia y la misericordia de Dios. El punto es, dice, Dios nos declara por medio de nuestra fe en Cristo. Somos justificados cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a ser libres de la culpa. Porque ¿saben quién es el que nos acusa? Satanás, el acusador de los hermanos. Y siempre va a traernos recuerdos de cosas viejas, cosas pasadas. Y cuando ya están resueltas mediante la confesión y el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo y su sangre, ya no hay memoria de eso. Y cada vez que Satanás venga a recordarte tu pasado, vos recordarle a Satanás su futuro y que ya le queda poco tiempo, ¿no? Puesto que nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Así que nosotros vemos que nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Cristo es importante para que nosotros estemos libres de la culpa. Porque la santificación trata con la inmundicia y la justificación trata con la culpa. ¿Sí? ¿Queda claro? La santificación trata con nuestra inmundicia y la justificación trata con nuestra culpa. Cuando nosotros entendemos la justificación y que fuimos declarados justos, no porque hagamos un esfuerzo para mostrarnos justos, sino por creer en la obra de Cristo que hizo por mí, entonces la culpa desaparece. Porque ¿saben qué es lo que le pasa a los creyentes? No avanzan porque todavía están atados a la culpa. El sábado le decía a los jóvenes una ilustración de que salieron dos marineros borrachos de una taberna y se subieron a su bote y comenzaron a remar toda la noche y remaban hasta quedar desmayados. Y cuando amaneció no se fueron a ningún lado porque nunca habían sacado el ancla. Y remaron toda la noche hasta que se desmayaron. Hermanos, nunca va a avanzar ni va a ir a ningún lado hasta que no desancle su alma de las culpas y de las cosas de este mundo. Ya está. Todos hemos pecado en la vida pasada. Todos tenemos cosas que nos avergonzamos y no quisiéramos nunca haberlas hecho. Pero si las resolviste en la confesión delante del Señor, ya está. Ya está. Si para con Dios tenemos paz, ¿por qué yo no voy a perdonarme a mí mismo?
cuando Él ya lo hizo. Debe usted ser libre de la culpa porque no es por sus méritos, es por la gracia y los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y para el último punto, la adopción. Es que nosotros, al ser justificados, al ser convertidos, al ser regenerados, tenemos también algo que la Biblia nos enseña y que fuimos llamados a ser miembros de la familia de Dios. Ya no estamos nosotros errantes por el mundo. Salmo 68:6 dice que al rebelde lo hace habitar en tierra seca, mas aquel indefenso los hace habitar en familia. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ser familias de Dios? Si pudiéramos nosotros hablar que la regeneración, Dios nos da vida espiritual, nos da un nuevo ser en nuestro interior, y la justificación de Dios nos posiciona legalmente en forma correcta ante Él, pero la adopción nos hace miembros de su familia. Por tanto, la enseñanza bíblica sobre la adopción se enfoca mucho en, sobre todas cosas, las relaciones personales que Dios quiere que tengamos. Siempre les digo a todos los hermanos, a veces hablamos mucho acerca de Dios simplemente por una cultura de nuestro lenguaje, de expresarnos a Él. Pero muy pocas veces nos referimos como Padre, mi Padre. Y yo puedo decir Dios, y yo sé a quién me estoy refiriendo Dios. Yo digo, Dios es Jehová, mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Padre. Pero el vecino puede estar diciéndole Dios a Maradona. Y aquel puede estar diciéndole Dios a Alá. U otro le puede estar diciendo Dios al dinero. Porque al decir Dios, todo el mundo puede tener su Dios. Pero cuando nosotros nos referimos como Padre, es porque nosotros hemos recibido el Espíritu del Hijo en nosotros, en la cual podemos a través de Él clamar Abba Padre. Algunas personas toman cierto grado de confianza peligrosa y excesiva para orar y decirle papi o papito. Si bien es cierto decirle papi o padre o papito, que sería la traducción de Abba, Padre, nunca debemos olvidar quien habla o quien expresa Abba, Padre, es Cristo, no nosotros. Es el Espíritu de Cristo el que clama Abba, Padre. Pero yo debo entender que las evidencias bíblicas de la adopción es que la adopción es una acción solamente de Dios, mediante el cual Él nos hace legítimamente hijos, adoptados y miembros de su familia. Juan capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice? Dice, mas a todos los que creyeron en su nombre y le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nadie es hecho hijo de Dios, versículo 13, por nacer en un hogar cristiano, por voluntad de carne, por voluntad de sangre, sino por ser engendrados directamente del Padre. Así que claramente nos enseña a nosotros de que Dios Padre es nuestro Padre Celestial y que nosotros somos ahora una comunidad, una gran familia de hermanos en Cristo. Déjeme decirle que cuando nosotros hemos renacido, ahora tenemos una nueva familia. Mi familia son ustedes. Mis tíos y todos los que puedan estar en mi sangre son parientes. Pero mi familia, en la cual comparto más que solamente la sangre que con mis parientes, nosotros compartimos espiritualidad. Y nosotros tenemos una identidad eterna en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que, más allá de que hayan chispazos o problemas entre nosotros, nunca mire el punto negro de la sábana blanca. Siempre miremos a Cristo en el hermano, porque es mi hermano. Y yo sé que a lo mejor no le caigo bien a todos, pero hermano, téngame paciencia porque me va a tener que aguantar por una eternidad.
Pero mejor será que nosotros aprendamos a vivir como hermanos en fraternidad, puesto que algunos dicen, yo Señor te amo a ti, pero no lo quiero ni ver a la iglesia. Claramente la Escritura dice que aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el amor del Padre no está en él. Es un mentiroso, porque Dios es amor. Por lo tanto, nosotros debemos entender que al ser hijos de Dios tenemos legalidad. La adopción sigue a la convicción y como resultado de la fe salvadora, ahora somos nosotros hijos de Dios. Y fíjense ustedes que Jesús nos enseñó a orar diciendo, cuando ustedes oren, digan así, dice Jesús. Padre de Jesús, que estás en los cielos, santificados, ¿así dice? No, dice, digan ustedes, Padre nuestro, porque es nuestro Padre, está diciendo Jesús. Nos está poniendo la confianza de la legalidad y la relación directa que Él es nuestro Padre Celestial. Esa adopción nos permite a nosotros no tan solo tener la herencia eterna de la gloria venidera juntamente con Cristo, sino también que la adopción y la justificación, que aunque son dos cosas distintas, nos pone como un atributo legal dado por Dios. Porque hermanos, nosotros somos adoptados, prohijados, con una identidad de hijos de Dios, pero esto sucedió en el mismo tribunal legal que fuimos nosotros también justificados. Para terminar, vamos a hablar rápidamente de algunos de los privilegios que tenemos en la adopción. Los beneficios o privilegios que acompañan a la adopción los podemos ver primero en la manera en que Dios se relaciona con nosotros. No es Dios igual con el incrédulo. Dios con nosotros tiene una relación amorosa. Esa forma de que Dios se relaciona con nosotros es como un padre de familia. Uno de los más grandes privilegios de nuestra adopción es ser capaces de hablar con Dios racionalmente, en una forma relacional, que Él es mi Padre bueno y amoroso, y yo puedo llegar a Él sin ningún tipo de intermediario. Por medio de Jesucristo nosotros llegamos al Padre y podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Por tanto, no tenemos ahora una relación directa como nosotros quisiéramos por cuestión de que aún estamos en este cuerpo, pero el Espíritu de Cristo en nosotros nos ha ligado tanto en el amor del Padre, en la cual, como dice Pablo en Gálatas, el Espíritu de Cristo clama, Abba, Padre. O sea, esta relación con Dios nos permite a nosotros disfrutar de confianza, de seguridad, de cuidado, de providencia. Nada nos faltará, dice la palabra, nada nos faltará. El Salmo dice, joven fui, envejecido y no he visto justo desamparados, ni su descendencia que mendigue pan. Nadie nos puede tocar, somos las niñas de sus ojos. Nos ama de una manera tan grande que nos entregó su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, los beneficios de tener esta relación filial con nuestro Padre Celestial es inmensa. Y nosotros no debemos sentirnos ajenos, sino cercanos por los méritos de Cristo. Así que los beneficios de adopción es también haber recibido el privilegio de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Así que nosotros somos hijos de Dios porque tenemos la guianza del Espíritu Santo. Y cuando se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, no es perder el control como algunas iglesias carismáticas creen que es así. Porque mis hermanos, en ese contexto de Efesios 5 está diciendo, antes ser lleno del Espíritu Santo y no se embriaguen con vino, donde hay disolución. Que está diciendo que el embriagarse con vino uno pierde el control. Y algunos creen que ser lleno del Espíritu Santo es perder el control. Y todo lo contrario, es estar bajo control, bajo guianza, bajo convicción, bajo testimonio. Es una relación que uno la va puliendo día a día.
Les aseguro que si Ángel le dice a su hijo, ¿me podés alcanzar tal herramienta? En esta edad no lo va a hacer, y no por desobediente, sino no lo entiende. Él es legítimamente padre de su hijo, pero aunque él quiera que su hijo le sirva, no va a poder porque todavía es niño, es bebé, no entiende. Pero a medida que él va creciendo y va conociendo a su padre y relacionándose con él, va a hacer todo lo que el padre le dice, por una cuestión de comunión y de confraternidad. Una de las cosas que yo me deleitaba cada vez que le iba a buscar a mi hijito Josué de la Normal, tiene una comunidad de 2.000 alumnos. Pero él estaba en medio de todos los chicos y yo solamente decía, ¡Josué! Y él se daba la vuelta en medio de todos los chicos. ¿Por qué? ¿Por qué él reconoció mi voz? Porque todos los días está conmigo. Porque todos los días él escucha mi voz. Y no importa la cantidad de gente que haya. Él reconoció mi voz y me buscaba. Entonces algunos dicen, ¿por qué yo no escucho la voz de Dios? Porque no estás cerca de Dios. Porque necesitas tener comunión diaria con el Padre. Porque tu Padre te habla, porque no tenemos un Padre mudo. Tenemos un Padre que habla. Y algunos dicen, ¿se puede oír audiblemente la voz de Dios? John Piper dice, si quieres oír la voz audible de Dios ahora, lee tu Biblia en voz alta. Porque esa es la palabra de Dios que Él tiene que hablarte. ¿Puede hablarnos en voz de trueno? Claro que puede. Pero lo que Él tiene que decirte está acá, en la palabra. Si necesitamos algo que esté fuera de la palabra, entonces esta es insuficiente. Y hermanos, yo creo en la suficiencia de la Biblia. Porque todo lo que el Espíritu Santo nos habla y nos conduce es conforme a la palabra. Fuera de la palabra, cuidado, que hay uno que se disfraza como ángel de luz y es el mismísimo diablo. Tenemos grandes privilegios y el mayor de todos los privilegios, donde sentimos más el amor del Padre, ¿cuál es? ¿Dice o no dice que el Padre a los que aman los disciplina? Mire, si quiere sentir realmente que usted es un hijo de Dios y que tiene un Padre que lo ama, no se queje cuando el Padre los disciplina. Porque la mayor expresión de amor es la disciplina. El que no quiere disciplina, el tal es bastardo, dice la palabra. No quiere tener padre. Pero nosotros que somos corregidos y disciplinados es la mayor expresión y muestra de amor porque Él nos disciplina. Al que ama, lo disciplina y dice, y azota al que recibe por hijo. No es en el momento motivo para decir, gloria a Dios, qué hermosa tunda me ha dado el Padre. Pero después dice, es fruto apacible en aquellos en quienes han sido practicadas. Es el fruto de la disciplina. Y yo prefiero, hermanos, porque soy torpe. Digo que dice Isaías 35, ¿no? Por más torpe que seamos, no nos saldremos del camino. Pero yo soy muy torpe, hermano. Así que yo prefiero que todo el tiempo el Padre me esté corrigiendo y disciplinando para que yo le ame más. Esos son privilegios de la disciplina. No busques solamente las dádivas, busca al que te ama. Y a veces el que ama también dice no. Amén. Espero que le haya gustado la clase.